El ideal de igualdad, la discriminación y la desventaja educativa. Todas las disposiciones constitucionales existentes son al parecer muy liberales. Algunas expresaron bastante positivamente que las escuelas deben ser sufragadas, otras son más negativas. No se impedirá a nadie que asista a las escuelas dotadas o subvencionadas. Pero esta es una interpretación engañosa de las disposiciones educativas americanas, en el entusiasmo por cimentar la república del periodo postrevolucionario inmediato de 1776 aproximadamente 1830. La palabra todos venía a referirse principalmente a los niños de la clase media blanca. Existe un mito americano según el cual no se permitió a Benjamin Franklin, que tenía un sentido del humor iconoclasta, redactar la Declaración de Independencia por miedo a que se insertara algún chiste, pero lo cierto es que la declaración contiene seguramente la más formidable de todas las bromas en las líneas de introducción de su segundo párrafo. Sostenemos que estas verdades son por sí mismas evidentes, que los hombres son creados iguales, que su creador les ha dotado de derechos inalienables y que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En su proyecto original, Jefferson había escrito las palabras sagradas e incontestables, las tachó y entonces escribió encima de ellas por sí mismas evidentes. Cualquiera que fuera el significado preciso que intentaba dar, no hubo nada sagrado ni incontestable o evidente por sí mismo en la percepción de igualdad de la aristocracia rural republicana con respecto a las mujeres, los negros, los indios y la clase trabajadora blanca. En realidad, todos fueron perjudicados por la estructura social existente que favorecía a las ricas oligarquías de plantadores en el sur, comerciantes e industriales en los estados centrales y del norte. La actitud del sistema está resumida mejor en un diálogo referido por Franklin en una carta en 1784. En Virginia, en tiempos de las colonias, el reverendo comisario Blair había solicitado del procurador general Seymour un fondo para un seminario religioso de Virginia a fin de que se preparara el clero con el objeto de que cuidara a las almas del pueblo. Seymour contestó a Blair: «Al infierno con sus almas, producid tabaco». El gobierno de la República fue en realidad un gobierno oligárquico. Las mujeres, los negros, los indios y los blancos pobres iban a ser deleznables todavía en lo referente a la mayor parte de la acción gubernamental. El siglo XIX fue testigo de una larga lucha llevada a cabo por tales grupos desaventajados para hacer manifiesta esa proclamada igualdad, todavía no alcanzada completamente. ¿Hay alguna constancia escrita de tal desventaja en el siglo XVIII? En 1740, en Carolina del Sur, prescribió en un estatuto la enorme multa de 100 libras para cualquier persona que en lo sucesivo enseñe o haga enseñar a cualquier esclavo a escribir, o use o emplee a cualquier esclavo como escriba en cualquier forma de cuanto fuere escritura. Después de la Revolución, la oposición a la alfabetización de los negros y su pertenencia al ministerio eclesiástico fue bastante activa en los estados esclavistas. En 1808 el Congreso prohibió la importación de esclavos a los Estados Unidos, pero ya por entonces su cantidad había alcanzado tales magnitudes que estaban siendo como el ganado, criados para el mercado. A pesar de muchos ejemplos humanitarios y del tratamiento considerado de algunas plantaciones individuales y de otras instituciones, queda el hecho de que se les otorgaba legalmente un estatus de propiedad y sus hijos eran progenie que debía ser considerada como posesiones disponibles de los dueños del esclavo. De modo que cualquier forma de avance y emancipación obtenibles entonces a través de la enseñanza y religión estaban bloqueadas. En 1801 existe el testimonio de un famoso clérigo negro, John Cavis, al que el presbítero de Lexington, en Virginia, le permitió predicar como un misionero entre la gente de su propio color, pero su caso fue reconocido en su día como excepcional y era más conforme con el temple de su tiempo leer que en 1823 el reverendo Doherty, un clérigo metodista blanco de Charleston, Carolina del Sur, por haber fundado una escuela para los niños negros, fue atacado por una encolerizada muchedumbre blanca un domingo por la mañana y arrastrado de su púlpito a la bomba de agua donde fue arrojado al abrevadero. Un castigo leve, pero evidente para un hombre de hábitos y un aviso de que si persistía vendría algo peor. El trato de los negros era mucho más salvaje, además del predominio de la ley del linchamiento. Incluso el Estado ordenaba severas penas. En 1831 en Virginia, a pesar del caso de John Cavis, se decretó que enseñar a los negros a leer o escribir era ilegal, y para los profesores blancos que lo hicieran se imponía una multa de $50 o más de 2 meses de cárcel, y para los negros o mulatos que recibieran instrucción más de 20 latigazos. Esto fue decretado de forma similar por Alabama en 1832 y por Carolina del Sur en 1832.
1834, mientras que cualquier negro que fuera sorprendido predicando en virtud de un acta de 1831 de Carolina del Norte en cada caso, después de la condena de un magistrado era castigado con el azote sin exceder de 39 latigazos en su espalda desnuda, terminando tal castigo a menudo con la muerte de la víctima. La discriminación era practicada casi igualmente contra las niñas, aunque no con tanta brutalidad, con el propósito muy parecido de hacerlas estar de acuerdo con su puesto en la vida. Las familias de buena posición proporcionaban, por supuesto, enseñanza a sus hijas con frecuencia por medio de tutores privados o bien en academias selectas, pero el propósito no era darles una educación, sino hacerlas bien educadas. De hecho, la palabra buena educación es la descripción usual de la enseñanza de las niñas en el periodo. Hubo algunas notables defensoras de la educación para las mujeres, a la famosa inglesa Mary Wollstonecraft, cuya Vindicación de los Derechos de las Mujeres, publicado por primera vez en Londres en 1792 y vuelto a ser publicado en Filadelfia en 1794, fue leída en los Estados Unidos, pero no hubo ninguna mujer americana contemporánea de comparable importancia. Benjamin Rush, sin embargo, quiso distinguirse al escribir en 1798 que para que una genuina república pueda perdurar, tienen que ser admitidas igualmente las mujeres en nuestros planes de educación para los jóvenes hombres, pero estas son excepciones aisladas. Era mucho más típica y predominante la actitud de que las niñas no necesitaban educación, sobre todo en las letras y en cálculo. Las artes domésticas de coser y cocinar ciertamente, pero estas podían ser fácilmente aprendidas en casa y de esta manera ahorrar los fondos públicos. En la base, además de la división sobre cuestiones laborales, estaba el problema de la financiación y de la objeción de muchas personas de la clase media, las que más impuestos podían pagar, a financiar una escolaridad innecesaria, y así en 1788 Northampton, Massachusetts, votó por no pagar ningún gasto para la educación de las niñas y no fueron admitidas en la escuela pública hasta 1802. En Boston, en 1790, se admitió a las niñas en las escuelas municipales solo en los meses de verano y entonces solo si había plazas disponibles. No se hizo ningún esfuerzo para tomar tales medidas. Legalmente, en el siglo XIX, las niñas fueron admitidas, pero su lucha por la igualdad y la admisión en los colegios tardó décadas en llegar.